Estamos cada vez más cerca de la Tercera Guerra Mundial con esa escalada entre Irán e Israel de los últimos días. Los Estados Unidos dicen que no tuvieron nada que ver, pero si es así, y estaban negociando con Irán de buena fe, ¿por qué no hubo condena de ese primer ataque por parte de Israel? La zona estratégica de Asia Occidental vive sus horas más tensas debido a la posibilidad de una guerra que enfrente a dos bandos que llevan años queriendo entrar en una guerra, por decir algo. Además está el arsenal nuclear de Israel. También en esa zona hay grandes productores de petróleo que podrían dejar de suministrar crudo si Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz o si se empiezan a atacar refinerías. El mundo podría entrar en una recesión por un aumento del precio de la energía y Venezuela o el gobierno de Maduro, siendo productor de petróleo, podría beneficiarse de unos precios muy altos del barril del petróleo. Esto es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hoy es 18 de junio de 2025 y el programa de hoy viene cargadito. La guerra entre Irán e Israel ya tenía tiempo cocinándose. Algunos pueden decir décadas, pero lo cierto es que cuando uno ya ve una acción bélica, no deja de sorprenderse en primer lugar porque, como ya dije, es un conflicto que amenaza con crear la Tercera Guerra Mundial. Irán y Rusia tienen acuerdos de defensa mutua, no tanto como un artículo 5 de la OTAN, pero casi. Este conflicto puede meter de lleno a los Estados Unidos y a Rusia en dos frentes distintos. También Irán y Rusia tienen acuerdos de defensa con China. Así que en el momento en que Estados Unidos entre a los conflictos podríamos ver mayor coordinación entre estos países. La situación en Venezuela por su parte está bastante complicada en este contexto. Por un lado, una crisis petrolera global siempre nos favorece, siempre y cuando estemos en capacidad de extraer, producir y exportar petróleo a quien lo quiera. Pero ¿qué significa esto a nivel político? La oposición tiene que empezar a planificarse. Y hablando de Venezuela, Juan Guaidó fue mencionado en el caso Coldo de España, una trama corrupta que de momento hace tambalear al gobierno de Pedro Sánchez. Cuidadito con esto. Empecemos. El 13 de junio Israel lanzó misiles contra Irán buscando impactar instalaciones nucleares, bases militares y áreas residenciales. La operación se saldó con la muerte de un buen número de altos cargos de la Guardia Revolucionaria de Irán. Si tuviéramos que hacer una analogía con el boxeo, yo diría que Israel dio un golpe no de knockout, pero sí que le hicieron tambalear las piernas a la República Islámica. A partir de allí hemos visto la respuesta de Irán y de cómo ese domo de hierro de Israel no ha sido capaz de detener los misiles iraníes. Se tratan de misiles hipersónicos de alcance medio, la serie del Fatah 1, y que ha puesto de manifiesto la capacidad tecnológica o de innovación que está al alcance de Irán. No por ello hay que decir que Irán sea un país muy avanzado, pero bueno, consideremos que hay muchas sanciones y tal, pues uno pensaría que ese país está, bueno, a puntico tal, y bueno, y resulta que, como ya dije, tienen a su alcance un arsenal de misiles hipersónicos que supuestamente forman parte formal de su política de disuasión y bueno, no han disuadido de momento ni Israel ni Estados Unidos. La destrucción que se ve en Israel es de una magnitud que uno asume no se imaginaban los ciudadanos de a pie en Israel, que las guerras se sufrían fuera de las fronteras. Esa calidad de vida que va a ir a menos, Netanyahu tendrá que saber capearla. 24 personas han muerto hasta el momento y varios centenares han resultado heridas. Las personas deben interrumpir sus vidas para meterse en los búnkeres que tienen a su disposición. Así que, digamos, la vida no es cómoda en Israel en estos momentos. Ha dejado de serlo, por ejemplo, también desde que Hezbollah lanzara misiles en ese inicio de la guerra de Gaza. Luego la facción yemení Ansar Allah que gobierna Yemen, o también conocida como los hutíes. Entonces la cosa no está demasiado cómoda en Israel. Y bueno, en Irán el número de muertos ya supera los 200. Y allí de nuevo hay que incluir a altos cargos militares como Mohammad Qasemi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, y Hossein Salami, comandante de la Guardia Revolucionaria, el jefe.
También hay 14 científicos, entre los que se incluye el que fuera director de la Organización de Energía Atómica de Irán, Fereydun Abbasi, y también está Ali Shamkhani, asesor del líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, que también fue alcanzado por la operación. Fue una de las personas que asesoraba en esas negociaciones con Trump por un posible acuerdo nuclear, lo cual creo yo que lo único que hace es desprestigiar a Estados Unidos de cara a posibles negociaciones futuras con Irán y con otros países. Hay que hablar entonces de los acuerdos que estaba intentando Trump y que previsiblemente se han caído por un buen tiempo. El punto más álgido era que Trump y su equipo querían un 0% de enriquecimiento de uranio. Irán, se sabe, tiene un programa nuclear de uso civil en el que usan energía nuclear y material radioactivo para fines médicos, también para la soberanía energética. Y bueno, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, declaró ante el Congreso estadounidense hace poco más de 80 días que Irán no estaba en búsqueda de la bomba nuclear. Tras los ataques de Israel a Irán, Donald Trump publicó un mensaje en sus redes sociales diciendo que Irán tendría que haber aceptado el acuerdo nuclear. Recordemos que ya Trump se había retirado del acuerdo nuclear firmado por Irán y los Estados Unidos en aquel momento, y que la República Islámica estaba respetando según todos los informes. En este acuerdo se le quería imponer peores condiciones a los iraníes. Y el corolario es que lo que publicó Donald Trump es que si Irán no firma, entonces Israel atacará. No es tanto un acuerdo, sino una amenaza. Ahora, Donald Trump también dijo que los Estados Unidos no estuvo involucrado y que si sus bases militares son atacadas, Estados Unidos respondería de manera, implacable. Sin embargo, lo que reporta el Times of Israel es que hubo coordinación para atacar a Irán y que las negociaciones fueron hechas de mala fe para hacer que Irán se confiara. Luego Axios informó de que Trump vetó un plan para asesinar al Ayatollah Khamenei, así que podemos decir que el nivel de coordinación y de intereses alineados combinados con que Trump se rehúsa a condenar ese primer ataque preventivo da para mucha especulación. Y bueno, y a fin de cuentas, un ataque preventivo como tantos que ha hecho Israel ya no lo consideraríamos como un abuso y un acoso de sus vecinos. Es una pregunta que les dejo a ustedes. Entonces creo que podemos decir que lo de Israel va en dos partes. Si las fuentes que cita el Times of Israel están mintiendo, entonces eso significa que están intentando meter a como de lugar a los Estados Unidos en este conflicto. Pero si no están mintiendo, eso significa que Estados Unidos coordinó con Israel para atacar a Irán. Y además es que usó un posible pacto nuclear difícilmente alcanzable para hacerle pensar a los iraníes que un ataque era muy improbable. Difícilmente alcanzable, pero bueno, habían negociaciones. Y lo cierto es que hubo un alto nivel de inteligencia y sofisticación en el ataque que indica que esto necesitaba una gran preparación para movilizar activos militares y atacar a las personas adecuadas en el momento adecuado, además de los misiles lanzados contra las bases militares y las plantas nucleares. Israel empezó una guerra y espera terminarla, pero una guerra a veces toma vida propia y es muy difícil terminarla. Vladimir Putin dijo que su invasión a Ucrania era una operación militar especial, una especie de término para decir que esto no era una guerra. Y esté usted o no de acuerdo con los agravios de Rusia, ya tenemos 3 años y medio en esa guerra, en esa invasión de Rusia a Ucrania. Esta guerra entre Israel e Irán, si se cumplen los más ansiados deseos de los congresistas, pro la guerra en Estados Unidos y de Netanyahu, ya estamos en la vía a una guerra en toda regla en Irán. Todo esto con el añadido de que, como la guerra en Irak, no hay pruebas definitivas de que Irán esté haciendo armas nucleares o que esté en esa vía. Como que no aprendemos o los líderes no aprenden o no les importa. Una de las cosas que siempre se ha dicho y se ha sabido sobre una guerra en Oriente Medio es que los mercados de petróleo serían afectados y la economía global podría sufrir bastante. Bueno, un país petrolero es Venezuela. En este momento se habla de la licencia de Chevron y su suspensión. También de que los migrantes venezolanos están en el punto de la mira, son el blanco de la administración de Trump, su retórica y sus políticas. Ante esto me resulta una verdadera oportunidad perdida porque unos se empeñan en seguir alineados con Estados Unidos, de tal forma que no se puede hacer una crítica en contra del trato a los migrantes venezolanos. Por otro lado, ni siquiera se puede hacer una política exterior común para que por lo menos se empiecen a hacer esas relaciones que tanto ayudarían.
De vuelta al tema del petróleo, entonces tenemos que Venezuela, según la OPEP, ha aumentado su producción petrolera en 15.000 barriles en el mes de mayo. Sin embargo, según fuentes secundarias que también consultó la OPEP, estiman que la producción petrolera está en niveles más bajos y que ha bajado desde abril hasta mayo de este año. Sea o no todo esto verdad, Venezuela entonces está entre 800.000 barriles diarios y un poco más de 1.000.000 barriles diarios. Y el mundo necesita el petróleo, necesita energía. Sobre todo si la situación en el Medio Oriente termina de ponerse todo lo mal que aparenta llegar a ponerse. Todavía no hemos entrado en una fase de transición energética en la que todo lo que necesita ser producido se puede hacer con energías renovables. Además, si pensamos en energía eólica y solar, se requieren de grandísimas extensiones de terreno para aprovechar el viento o el sol. Por eso es que yo reflexiono y la verdad es que me da algo de miedo en la posibilidad de que llegará un momento en que las condiciones sean más favorables para quien gobierne Venezuela y entonces se hallará la forma de reinstitucionalizar y burocratizar el país para que medio funcione, pero formalizando el partido único. A fin de cuentas, dentro de los planes de un marxista a carta cabal, siempre o casi siempre encontramos ese momento de la dictadura del proletariado. Y bueno, tampoco hay que allanar ese camino y regalarles al chavismo todo el poder por no hacer una política efectiva. Esas cosas pueden suceder perfectamente. O sea, lo que quiero decir, uno puede tener un país que funcione, pero donde no hay libertad. Podemos pensar en China, podemos pensar también en Singapur. A Venezuela siguen llegando migrantes deportados de Estados Unidos, cuando el pasado martes llegaron 135. Eso quiere decir que hay cierta colaboración entre Donald Trump y el gobierno de Maduro. La agenda americana republicana está dominada en este momento más por los anti-inmigración que por los que quieren un cambio de gobierno en Venezuela. Hay veces que los congresistas del ala antimadurista republicana se hacen sentir, pero no tienen el suficiente poder en la Casa Blanca. Es decir, mientras la oposición se desvive en condenar a Maduro, Trump, a través de Richard Grenell, está negociando. Los únicos que no negocian, me parece a mí, son las personas de la oposición. Porque lo que siempre traen a la mesa es las condiciones para una salida. Pero nunca traen, por ejemplo, las condiciones para competir por el poder y reconocer los agravios que tiene el chavismo con respecto a la oposición, que en mi opinión los hay. En Venezuela habrán elecciones municipales para el 27 de julio y se vaticina lo mismo que pasó el 25 de mayo, desgano, apatía y abstención. La oposición tiene que pensar en el largo plazo, por una vez en su existencia, si quiere volver a aspirar a ser un movimiento que moviliza sus bases y encontrar la forma de ser quienes tienen la iniciativa. Porque en este momento la batuta siempre está en manos del gobierno, lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. Lo único que puede hacer la oposición es convocar a la calle y bueno, estamos a un año de las elecciones del 28 de julio del 2024 y bueno, ¿se ha movido algo? No lo creo. Por último, y usando ahora Venezuela como hilo conductor para conectar con España, hay que hablar de lo sucedido con los audios que han sido revelados en esa trama de corrupción conocida como la trama Coldo o el caso Coldo, llamada así en alusión al ex asesor de José Luis Ábalos, que en su momento era ministro de Transporte, el señor Coldo García. Sí, Venezuela es un hilo conductor y es porque supuestamente Juan Guaidó o su entorno hicieron el intento de comprar el reconocimiento de España mediante pagos. Los audios están publicados en medios bastante comprometidos con la causa opositora venezolana, como El Mundo o El País, luego de que la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, presentara esos audios en el juicio que se le está haciendo a Coldo García. Les presento un pequeño fragmento que publicó El País, por ejemplo, el 17 de junio de este año. ¿Cómo se llama el presidente de Venezuela? No, el otro. Guaidó, vale. Guaidó está sumamente agradecido, ¿vale? Sabiendo que estás tú esforzándote y haciendo todo lo demás. Y se han puesto en contacto con Gonzalo, ¿vale? Para que una empresa petrolera que está supervisada por Estados Unidos, porque le han quitado el control en Estados Unidos a Maduro y han puesto gente de Guaidó, ¿vale? Y el intermediario va a ser eso durante 3 años, ¿vale?
es uno al mes. En ese audio que acaban de escuchar, bueno, está hablando el propio Koldo García con José Luis Ábalos. Se estaba intentando hacer uso de una petrolera venezolana administrada por la oposición porque el gobierno de Estados Unidos se la quitó a Maduro. Y la tesis es que para el reconocimiento de Juan Guaidó por parte del gobierno de España, se habla en el audio de 1 al mes, que significa 1 millón de euros al mes por 3 años. Una mordida, como llaman a esas comisiones corruptas acá en España, bastante grande, aunque para los venezolanos seguramente una trama corrupta de este calibre capaz les suene hasta modesta en comparación. Al final la mordida quedó en medio millón al mes por las gestiones de, bueno, supuestamente hacer que Juan Guaidó se reuniera con Pedro Sánchez. Es decir, una monetización del acceso a Pedro Sánchez del gobierno, al presidente de gobierno, en toda regla, si es que esto sucedió de esta forma. Así vamos a añadir el calificativo de que todo esto es presuntamente. Lo cierto es que tristemente el interinato de Guaidó, la presidencia encargada, como usted quiera llamarlo, fue bastante corrupta y desguazó activos muy importantes para la nación. Está el caso Monómeros, investigado muy bien por Armando.info. Y ahora queda investigar si esos pagos se hicieron a través, bueno, de esa petrolera venezolana que quedó en manos de la oposición gracias al gobierno de Estados Unidos. Creo que todos podríamos saber cuál es. ¿Y cuáles son los venezolanos implicados en este caso? Para mis amigos venezolanos, para mis escuchas venezolanos, que a lo mejor no están tan al tanto de la política española, este caso ha hecho tambalear los cimientos del gobierno español. El gobierno español en este momento es un gobierno de coalición en el cual figura principalmente el PSOE, pero necesita de la aprobación de un gran número de formaciones políticas. Por ejemplo, está el partido de Yolanda Díaz, Sumar, y está en el gobierno. También hay otro grupo, hay otra serie de grupos que apoyan al gobierno, que le dan su apoyo al gobierno y así permiten que haya gobierno en España. Entonces, bueno, ya sabemos la situación precaria y que bueno, que el gobierno tiene que portarse de una forma bastante bien si no quieren sufrir una moción de censura. Pero es que además ya esos audios, además del citado Koldo García, aparecen Santos Cerdán y bueno, José Luis Ábalos. Cerdán era entonces, bueno, hasta hace unos pocos días, el secretario de organización del PSOE y dimitió al hacerse público esos audios. José Luis Ábalos, algunos lo recordarán por ser quien recibió a Delcy Rodríguez en Barajas en 2020 cuando era ministro de Transporte. Y bueno, él permitió que pisara suelo español y aquello suscitó gran controversia. Bueno, suelo español, si se considera que el aeropuerto de Barajas es territorio internacional o no. Pero bueno, Pedro Sánchez defendió la labor de Ábalos diciendo que evitó una crisis diplomática. Pero bueno, la UCO lo que hizo fue publicar en octubre de 2024 unos mensajes de Ábalos al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, unos días antes de que Delcy Rodríguez llegara a Barajas, lo cual, supuestamente, desmiente la tesis de que el aterrizaje fue improvisado e indeseado por el gobierno. En su momento se investigó si el hecho de que Delcy Rodríguez hubiera pisado el aeropuerto de Barajas podría tener consecuencias penales para Ábalos, digamos en el marco de esas sanciones contra Delcy Rodríguez y la prohibición de que pisara suelo de la Unión Europea. Pero bueno, al final, en el marco de estas sanciones se estimó que no habían consecuencias penales para Ábalos. Ahora bien, el Delcy Gate, como se le conoce acá en España, volvió a cobrar fuerza cuando la UCO publicó su tesis de que el vuelo de Delcy Rodríguez a Madrid era para enviar oro venezolano 104 barras que serían compradas por uno de los investigados en esa trama Koldo, el empresario Víctor Gonzalo de Aldama, por $68 millones. Lo que no pudo hacer el Delcy Gate en su momento lo están haciendo estos audios. Es decir, bueno, que el PSOE ha expulsado a alguien como José Luis Ábalos, que en su momento era una persona muy importante en el gobierno y ahora es diputado en el Congreso de los Diputados de forma independiente, ya que no ha renunciado a su acta. Si algo nos podemos quedar de esta trama Koldo es que los venezolanos
A los venezolanos nos roban todos, la oposición, el gobierno y actores extranjeros. No sean ilusiones de que alguien nos va a venir a salvar. Hemos llegado al final de este episodio. Los invito a que comenten lo que piensan, a que compartan, a que le den una calificación a este episodio en las plataformas en que lo escuchan, a que lo añadan a sus favoritos si es que les gustó, a que se suscriban a mi newsletter. Todo esto ayuda mucho con el algoritmo. Y esa es una forma de ayudar en este espacio. Lo otro que pueden hacer es enviarme una propina a través de los canales que tengo habilitados para ello. También pueden revisar algunos enlaces que les dejo para que verifiquen la información que les he dado. Ahora sí, nos escuchamos en próximos episodios. Un abrazo. Y hasta aquí, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.